Hola, muy buenas tardes. Tengan nuestra audiencia, tanto quienes están conectados vía eh, Zoom como quienes están a través de Facebook. En esta ocasión tenemos la distinguida presencia de Edgar Lee Romero, quien nos presentará su proyecto sobre OCR en Náhuatl. Él, bueno, es estudiante de antropología en la UNAM por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Sus intereses giran alrededor de la aplicación de métodos estadísticos, PLN y lingüística computacional. Ha aportado investigaciones alrededor del desarrollo de corpus, comparación de métodos de aprendizaje automático y actualmente su trabajo de investigación es acerca del desarrollo de sistemas de transcripción, segmentación y corrección automática. Entonces, bueno, te voy a dar el espacio, Edgar, y vamos a compartir tu presentación. Gracias. Bueno, este es mi tema de tesis, para licenciarme como antropólogo. Y el tema, bueno, el título es, ¿y si quien no conoce su historia es porque no puede leerla? Entrenamiento de modelos de visión del lenguaje, BLMs, para la automatización de transcripción de manuscritos náhuatl del siglo XVI al siglo XVIII. El contexto es que en México la lengua náhuatl tiene antecedentes desde hace más de 1000 años y forma parte de una familia lingüística que se llama Yutonáhuatl, o Yutoazteca. Esta familia lingüística se extiende desde lo que hoy conocemos como el estado de Oregon en Estados Unidos, y sus alcances llegaban hasta Panamá o El Salvador. Entonces vemos que es una familia lingüística muy extensa. Muchas de las lenguas indígenas en México al final también descienden de esta misma familia lingüística. El náhuatl fue y es la más hablada en la actualidad. Antes de la llegada de los españoles fue derivado de las conquistas que se llevaron alrededor del periodo posclásico. Estamos hablando de 1000 hasta la conquista, bueno, la caída de Tenochtitlán. Y después de la conquista, hasta los años 1800, todavía siguió un, una gran presencia de esta lengua náhuatl en la vida popular y colonial de la población en México y en Nueva España. Ahora, para esta hay una anotación importante, y es que estos siglos, del siglo XVI al siglo XVIII, no es una partición este, coincidental, ¿no? Tiene una razón de ser, y es porque en este periodo de tiempo se conoce a la variante lingüística del náhuatl como náhuatl clásico. ¿Por qué? Porque cuando llegaron los frailes, tanto franciscanos, jesuitas, a México, empezaron a hacer una labor lingüística por entender el idioma, y con sus conocimientos empezaron no solo a tratar de entender el idioma a partir del español, sino también que los indígenas empezaron a entender su propio idioma, de una manera distinta. Al final, pues los frailes españoles también tuvieron que buscar una manera de adaptar la forma del español, que es una lengua flexiva, a una lengua aglutinante y polisintéctica, como es el náhuatl. Y estos manuscritos terminan siendo escritos casi en su totalidad en náhuatl.
Ahora, ¿por qué necesitamos un sistema de transcripción? Si ya los hay, ¿no? En este caso, Transcribus es una plataforma financiada por la Unión Europea y empresas privadas y es el, el mayor referente para transcripción de documentos, manuscritos y textos impresos eh, especializados en lenguas indoeuropeas. Si ya tenemos un sistema que lo pueda hacer, que lo hace bien de manera competitiva, ¿por qué nosotros necesitamos crear un sistema de transcripción en náhuatl? Bueno, pues Transcribus no tiene las herramientas para poder centrarse en lenguas que no sigan estándares o estructuras indoeuropeas. En este caso, las lenguas indígenas, pues al haberse desarrollado completamente aparte del canon europeo, responden y tienen otras estructuras lingüísticas que aunque Transcribus puede ver los caracteres, no en un sentido abstracto, no las entiende. Es por eso que para poder desbloquear el pasado histórico escrito de México, necesitamos crear nuestros propios sistemas. Entonces, para eso es que ya hay estudios que lo han intentado. Patricia Murrieta el año pasado demostró que era posible hacerlo, que la posibilidad de poder transcribir documentos escritos que fueron procesados durante el periodo colonial en México, sí podían tener una transformación y preservar los contenidos. Sin embargo, pues estos documentos eran escritos en español, lo que abre la posibilidad a, bueno, a tratar ahora con lenguas indígenas y también, como mencioné antes, pues se trata de replicar o de aplicar sistemas que ya están funcionando en otras latitudes, pero ahora en México con un enfoque a las lenguas indígenas. Es por eso que también, a pesar de que existe esta herramienta que se llama Transcribus, al final se trata de una plataforma que cobra por sus servicios y con la cantidad de manuscritos náhuatl que hay en México, y no solo en México, sino también en el extranjero, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, la realidad es que no se puede depender de un sistema para poder describir, bueno, para poder conservar el pasado histórico escrito cuando tenemos cientos, si no es que cientos de miles de documentos que pues necesitan ser conservados. Al final son documentos que tienen 400, 300 años de historia y lo que necesita es que haya un sistema dedicado especialmente a curar los contenidos de la lengua indígena y por eso es que al náhuatl, al ser la lengua que más se hablaba y que más se habla en la actualidad, es que tiene el mayor foco para poder llevarlo a cabo. Para esto necesitamos ver cuál es el dataset con el que contamos, mejor dicho, para poder desarrollar este sistema. Tenemos que en una carpeta de 173 documentos, eh, había alrededor de 200 páginas individuales. En ellas, cada página tenía una imagen, la transcripción de la imagen y también las coordenadas de cada línea en el texto. De esta manera, nosotros debíamos de desarrollar dos sistemas, uno que detectara cuál es o en qué coordenadas, cuál es la posición del texto, reconocer el área donde hay texto y otra que detectara y que transcribiera el texto como tal. Para eso, se separó el dataset de la siguiente manera, bueno, al menos la primera partición, que era documentos que tuvieran solo texto, documentos con texto y con ilustración, y documentos con ilustración. La importancia de que hubiera esta partición era porque el sistema de transcripción, el modelo de transcripción, necesitaba tener un entrenamiento que lo retara a poder descifrar o
ubicar cuál era el verdadero elemento que nosotros necesitábamos. De esta manera tenía que ignorar dibujos, tenía que ignorar cualquier otra cosa que no fuera texto escrito, sellos incluso, y para eso necesitamos y usamos Kraken OSR. Kraken OSR se desarrolló en 2017 y utiliza redes neuronales convolucionales y redes neuronales recurrentes para poder y ver línea por línea qué elementos escritos contiene una página, y para ello utiliza un algoritmo que se llama Connectionist Temporal Classification, que este es un algoritmo que justamente permite el ver y revisar dónde hay algún elemento, no solo se limita a elementos escritos, pero dónde hay elementos en una página. Para ello, nosotros necesitamos entrenar el modelo con las imágenes crudas, como se les enseñé hace 2 diapositivas, y ejemplos de imágenes binarizadas. ¿Para qué? Para que el ruido que hubiera alrededor de las imágenes no afectara en el entrenamiento, al menos que se disipara, y también resaltar los trazos, también poder tener una imagen o varias imágenes que tuvieran el mismo contraste. Si había fotos que tenían tal vez un flash o alguna cuestión de mayor o menor iluminación, pues aquí se podía mitigar un poco y tener una uniformidad dentro de nuestro dataset de entrenamiento. Al final, nuestros resultados para el modelo de segmentación fue que teníamos un promedio arriba del 90%. De hecho, es uno de los ejemplos más difíciles, más retadores, pues vemos que nuestro modelo de segmentación, de hecho, mejora en algunas áreas que el que nosotros tuvimos acceso. ¿Esto por qué? Porque ignora elementos eh, gráficos, como puede ser esa casita que está ahí en medio, pero también ignora líneas, también ignora eh, otros elementos que no tienen tanto peso. Por ejemplo, no se ve, no se aprecia tanto, pero hay unos pies dibujados entre esta línea abajo de la casita y arriba del párrafo de las firmas. Entonces, nos permite tener como un buen modelo, muy buen modelo de segmentación. A pesar de eso, todavía tiene limitaciones. Por ejemplo, las firmas, al ser formas estilísticas de la escritura que suelen salirse del promedio estadístico, le resulta difícil al modelo poder detectarlas de manera fiel o de manera competente. Pero en general, la información escrita lo, la extrae de manera excelente. ¿Cómo nosotros pudimos detectar que nuestro modelo es incluso mejor o igual de competitivo con el que con el que nosotros dispusimos? Nosotros utilizamos una estadística, bueno, un índice que se llama Dice Sorens Index, y bueno, coefficient, que calcula 2 veces el área de intersección entre A y B, A siendo nuestro modelo y B siendo el modelo con el que nosotros contábamos, bueno, el área del modelo que nosotros contábamos, y al final se divide entre el área total que nuestro modelo pudo detectar contra bueno, más el área del modelo que, con el que nosotros habíamos contado. De esa manera es que nosotros tuvimos alrededor del 90, 92, 91%, 88, 89. Ahora, una vez que tuvimos ya resuelto la cuestión del modelo, teníamos que tener ahora cómo poder transcribir elementos escritos. Para ello, pues nosotros tuvimos que revisar varias alternativas enfocadas en HTR, en Handwriting Text Recognition. El primero de ellos es PyLayer.
¿Por qué Pailaya? Porque de hecho Transcribus lo ocupa, es uno de los modelos gratuitos que te permite utilizar. Y Pailaya también es reconocido por lo sencillo que es entrenar y lo útil que es para recursos, bueno, para entrenamientos de pocos recursos. Entonces, Pailaya aún funciona con redes neuronales clásicas, con CNNs, y también al igual que Kraken utiliza un algoritmo CTC. Lo que le permite Pailaya, o lo que hace Pailaya bastante amigable, es que es un modelo end-to-end en donde tú solo tienes muy poca intervención, en donde más que mover hiperparámetros, no tienes mayor agencia, no tienes que tal vez mover pesos, nada por el estilo. Y eso lo permite bastante bien. Pero al final termina siendo una alternativa con redes neuronales clásicas. Ahora, para el siguiente es TROCR. TROCR es un modelo basado en Transformers. De hecho, dos modelos basados en Transformers. Y para ello utiliza un Bison Transformer, utiliza Bait y Roberta. Bait como encoder de la imagen y Roberta como decoder. Bait lo que hace es como en la parte inferior derecha agarra una línea de la imagen y la separa en cuadros de 16 por 16, así para que las áreas de activación puedan ser dependiendo de dónde se encuentra, en este caso, la tinta, y así pueda ir poco a poco revisando el material. Y Roberta lo que hace es que genera tokens autorregresivamente para poder tener memoria sobre qué es lo que ha visto y sobre si hace sentido lo que ha visto. Ahora, este es un ejemplo de las imágenes segmentadas y binarizadas. Como podemos ver, eh, no es sencillo, no es una tarea sencilla. Al final, si un paleógrafo quisiera hacerlo como lo ha hecho durante básicamente los últimos 200 años de la historia, pues toma su tiempo. Al final, pues no es una tarea sencilla y al fin, esto se trata incluso de la forma limpia, ¿no? Cuando tenemos con imágenes crudas sin algún tratamiento, se vuelve incluso más difícil. Para ello, el entrenamiento de PyLab y TROCR es distinto. En PyLab ya necesitaban una lista de todos los elementos que se pudiera encontrar el, en el dataset, tanto de entrenamiento como de evaluación. Al final, al tratarse de una lengua náhuatl que no trata igual TL o que no tiene incluso una W, eh, que tiene ciertas características, necesitaba tener una fuente a la que pudiera consultar. Además que también necesitaba marcar los espacios de manera expresa. En cambio, en TROCR lo que necesitaba era solo la transcripción de la línea que va a haber, sin mayor tratamiento, pero al final de cuentas todavía era bastante estricto con la forma en que la información necesitaba ser introducida. Ahora, en la matriz de confusión vemos que, por ejemplo, cuando se trata de caracteres como la N, números o letras mayúsculas, nuestro modelo no suele, el modelo de Paella ya no suele performar bien. Lo suele ignorar. No es que no performe bien, es que tiene limitaciones. Pero en cuestiones con las letras minúsculas, al contrario, las detecta muy bien, a excepción de la N, pero nos permite todavía, hay un margen que todavía nos puede servir para mejorar un modelo. En caso de TROCR, hay dos modelos que podemos acceder. Uno es TROCR Large y otro es el Base Model. La diferencia es que TROCR Large fue entrenado con pastas
páginas y fue fine-tuneado con un dataset que se llama IAM. Ese dataset es el estado del arte en el sentido de HTR, pues permite saber realmente cuál es cuáles son las capacidades de un modelo. Y este modelo resulta performar excepcionalmente. Ahora, a pesar de que TR2CR está entrenado con enormes datos, sigue teniendo limitaciones. La N sigue siendo una constante incluso en estos modelos de transformers. También los números se pueden disipar un poco más, porque a diferencia de Pailaya, que antes podía detectar un 0, un 4 en medio de una oración, TROCR revisa y ve que no hay caso, que en una oración que a lo mejor dice mi tía, tal vez la A la cambiaba Pailaya por un 4 y ahora TROCR dice no hay caso que hay un 4 en medio de una oración, entonces lo cambia y lo pone tal vez en un A, que vemos que es de hecho uno de los caracteres que mejor identifica. Pero también igual, los números, las letras mayúsculas, sigue siendo un tope dentro de estos modelos de transcripción. Al final, nuestras métricas, el SER es un acrónimo para Character Error Rate, y esto significa que califica cuál es la tasa en la que se equivoca el modelo, en donde dependiendo de cuántas inserciones, de cuántas sustituciones y de cuántos borrados hay entre el total de caracteres. Así vemos que el ser alcanzado por Pailaya es alrededor del 22.93%, de TROCR la versión base es del 20.55% y de TROCR Large es del 16.94%. En cambio, las omisiones de PyLayer es de 14.55, de TROCR Base es de 12.70 y de TROCR Large es del 11%. ¿Eso qué nos quiere decir al final todos estos datos? Que PyLayer hace más omisiones. ¿En dónde las hace? Las hace en los saltos, bueno, en los espacios, en las Ns, en letras mayúsculas y conforme el modelo como de TROCR Base y el Large hacen menos emisiones, pero aún a una tasa considerable. Al final, ¿cómo se ve una salida del mejor modelo? Vemos que en el Ground Truth, este es de hecho uno de los mejores ejemplos. El Ground Truth, vemos que hay un espacio entre IN y INXPA, mientras que en el Ground Truth no existe este salto, no existe este espacio. En lo demás, vemos que de hecho es prácticamente idéntico, pero cuando se hace no solo en una línea, sino se hace en cientos más que va a estar viendo, entonces el ser va aumentando. Y si nosotros quisiéramos hacer una transcripción paleográfica, entonces vemos que tal vez a mí me cuesta todavía incluso decir como distinguir una N, una I, una M, una I, porque son caracteres que ya están degradados, son documentos ya muy antiguos, y no solo necesitas un experto en paleografía, necesitas un experto en náhuatl clásico. Y ciertamente lo que, lo que nos estamos enfrentando es que, a pesar de que podemos entrenar un modelo de segmentación y de transcripción bastante competentes, aún incluso hay trabajo pendiente, ¿no? Pero, ¿no? ¿Cuáles son mientras nuestras conclusiones y nuestros aportes? Afortunadamente, este trabajo hace dos. El primero es que este modelo es el primer modelo de transcripción automática de manuscritos en náhuatl y lo hace de manera competente. Es decir, que antes de este no había ningún modelo de transcripción en náhuatl, al menos no automático. Y eso abre la posibilidad de que pueda ser llevado a otros idiomas. Ahora, también como dije, este,
Al ser el primer modelo, también establecemos el primer benchmark para lenguas indígenas. Es decir, que tenemos un benchmark de 16% solo en identificación de caracteres. ¿Y qué podemos hacer a partir de este benchmark? Bajar, bajar y bajar. Para eso, ¿qué necesitamos? ¿Cuáles son nuestros futuros trabajos? Para eso necesitamos desarrollar un modelo que pueda corregir cuáles son las salidas. Así como vimos en el ejemplo de transcripción, que había un salto que no debía de estar ahí, bueno, podemos entrenar un modelo de lenguaje, enegramas, que corrija ese error, que vea y diga, ¿por qué hay un salto cuando no debería haberlo? Eso puede ayudarnos a bajar el ser incluso hasta un 10%. Eso ya es tal vez una tirada mía, pero hay alternativas para mejorar y nosotros las podemos explorar. Y también, como mencioné, abre la posibilidad para que otros modelos puedan ser aplicados a, yo qué sé, cuando menos en México, a Otomí, a otras lenguas aglutinantes, obviamente, a Otomí, por ejemplo, al Mije, tal vez incluso podamos hablar del quechua o, yo qué sé, del mapuche. Esos ya son tiradas, pero ciertamente abre también la posibilidad de que estas lenguas indígenas puedan ser tratadas por métodos computacionales y poder rescatar el pasado escrito histórico. Muchas gracias. Gracias. Pues te queremos dar las gracias, Edgar, por esta presentación. Como bien mencionas, es un trabajo que pues no nada más es útil, sino que también es vanguardista en el sentido de que se está trabajando de manera local con pues cuestiones que nos competen particularmente pues en la región y que supongo que este trabajo no nada más es desde el ámbito académico, pues una oportunidad para hacer desarrollo en este sentido, sino que también es una herramienta o una vía por la cual se visibiliza el trabajo que hay que hacer, porque hay que hacerlo con respecto a las lenguas originarias de toda esta región. Bueno, no sé si hay alguna pregunta por el momento. Perfectísimo, Gerardo, adelante. Pues Edgar, pues antes que nada, muchas gracias. Nos estás dando un panorama realmente crítico acerca de lo que es la transcripción de documentos náhuatl, de manuscritos antiguos, lo cual es bastante complicado y sí nos estás mostrando distintas herramientas. Eh, no sé, me gustaría saber realmente en cuestión de costo-beneficio, eh, qué tanto estaríamos ganando con tener pues un modelo contra Transcribus que, bueno, según la literatura parece que es muy bueno, pues cuesta, pero a la mera hora resultaría tal vez mejor. O sea, ¿qué comparativo nos podrías dar? Entre Transcribus, Kraken, el TR, OCR, PyLai, en fin, eh, para poder tomar una decisión, no solamente para Náhuatl, sino en general, ¿no? Bueno, al final Transcribus está centrado en lenguas indoeuropeas, entonces va a entender muy bien, por ejemplo, de hecho, el promedio de las transcripciones que suele sacar por ejemplo, en español, en alemán, en francés especialmente, en inglés, suelen ser bastante competitivas. No ni siquiera llegan al 10%, llegan al 5%, llegan al 2%. Entonces, frente a esas lenguas, es prácticamente inviable, ¿no? A veces poder sacar
o tener una competencia, pero Transcribus al final solo se centra en lenguas indoeuropeas. Cuando hablamos de lenguas indígenas, no, no podemos traducir las estructuras léxicas, lingüísticas, ortográficas, morfológicas a la lengua indígena, ¿no? O sea, de hecho hay en Molina, que es un diccionario muy importante de náhuatl clásico, y en cartas como que intercambiaban los frailes con españoles, decían, pedirle a una persona que hable español en náhuatl es imposible que lo hable en un año cuando hay franceses que no lo hablan. Entonces, la distancia que hay entre el náhuatl y el español es básicamente día y noche. Si le pides a Transcribus que te transcriba un documento en náhuatl, va a tratar de hacer lo que puede con lo que tiene. No es una herramienta diseñada para estas lenguas. En cambio, nosotros estamos haciendo un modelo dedicado exclusivamente en estas lenguas. Al final, se trata de un precedente en la lengua náhuatl. Y si alguien quiere, esperemos, si alguien quiere tenerlo como precedente y decir, bueno, lo voy a agarrar ahora para alguna otra lengua, como decía, otomí, dije, quechua, mapuche, lo puede hacer, porque ya al menos existe el modelo de náhuatl. Y en México son 634 lenguas indígenas, bueno, nacionales. Entonces estamos hablando de que al final material sobra. Bueno, ejemplos para los que quieran aplicarlos sobran. Y si nadie lo ha hecho, es porque tal vez no había un sentido económico o alguna razón. Pero ahora ya no existe el obstáculo de decir, no hay un modelo que lo haga, ¿no? Porque con esto ya hay un modelo que lo hace. Eso es- No sé si puedo aportar algo. sí, adelante, doctor. Gerardo, me oigo en tu compu. Eh, la cosa es que, ya me he despistado. Así que Transcribus, nosotros lo que hicimos es intentar duplicar de alguna manera lo que hace Transcribus, de manera que Transcribus usa Kraken y Pailaya y nosotros hemos usado Kraken para la visión y Pailaya para la transcripción y hemos llegado a unos resultados que, bueno, que son los que en teoría llegaría Transcribus con nuestros mismos recursos. Transcribus, ya ha dicho Edgar que está pensado para lenguas europeas. No es que esté pensado, pero es que todos los recursos que está usando Transcribus son recursos para lenguas europeas. Si usáramos Transcribus con un montón de lenguas o con un montón de recursos de lenguas indígenas de México, también lo podría hacer. Lo que pasa es que las personas que lo han estado haciendo, como Patricia Murrieta, ¿a cuánto está llegando, Edgar? No sé si al 12 o al 10. En español están llegando No, no, en náhuatl. sí, Yo, 12. sobre el 12 estaba, ¿no? Entonces, estamos prácticamente igual, estamos a 4 puntos de Murrieta, siendo que nosotros pues tenemos muchos menos, bueno, estamos empezando, digamos. O sea que yo creo que vamos por el camino correcto. Eh, ¿Cuál es el modelo mejor? No lo sé. Nosotros ahora, cuando dice Edgar que podemos mejorar eso, intentaremos usar también LLMs, pero hemos visto que para usar LLMs antes necesitamos tener un LLM de náhuatl y no lo tenemos. O sea que las dificultades para trabajar con lenguas indígenas son mucho más grandes. Se puede hacer bien la segmentación, pero después necesitamos un modelo de lenguaje para poder hacer una transcripción y una posedición que sea más correcta. No sé si he aclarado o he oscurecido lo que tú has dicho, Edgar, y no sé si quieres añadir algo más a eso. O sea, ¿qué modelo es el mejor? No lo sé. Hay que ir trabajando y el problema no está resuelto. Ahora Transcribus ya no usa Paelaya. Por cierto, uso otro supermodelo que se llama Titan, que no se puede usar libremente, así como hemos podido usar Paelaya, y por tanto no sabemos qué nos pasaría si entráramos en Transcribus y usáramos Titan.
a lo mejor salía con mejores resultados, ¿no? Pero nosotros lo que queremos ahora es entender muy bien, por ejemplo, cuáles son nuestros fallos, cuáles son las vías de mejora de los resultados, etcétera. Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor. La verdad, felicidades. Gracias, doctor. Pues al final, como la doctora lo dice, hay cuestiones que no se pueden medir de manera tan fiel o tan certera, porque ya estamos entrando en un terreno que ciertamente no ha sido explorado a profundidad. Mientras investigaciones en OCR, yo que sé, en inglés, en latín incluso, llevan años haciéndose, la realidad es que, en cambio, con lenguas indígenas, son cosas muy, muy nuevas. Incluso diría que no tienen más de un lustro. Entonces, nosotros al atacar estos problemas por primera vez, si bien vamos con o sea, con antecedentes, también estamos entrando a terreno que no ha sido explorado del todo. Es por eso que este trabajo tiene, a pesar de que es vanguardista, tiene muchas todavía aristas y oportunidades de mejora, pero también puede alguien llegar y decir, como, este enfoque me parece que puede aportar más, o alguien sí, no sé. Al final, esto se trata de, por lo menos, generar las herramientas que no había. Y la realidad es que antes de este intento, no había un sistema de transcripción en náhuatl clásico. Ok. O sea, no, no creo. Bueno, Bueno, otra cosa que hay que tener en cuenta es que, lo No, siento, Fabián, claro, claro. es que Edgar habla como si en todas las lenguas indígenas se pudiera hacer eso, pero no se puede porque no todas las lenguas indígenas tienen escritos, Claro. manuscritos del siglo XVI, XVII, XVIII. Lo que pasa es que el náhuatl clásico se convirtió como en la lengua usada por los conquistadores, también con los pueblos conquistados de toda Norteamérica y Centroamérica, pero muchas de lenguas no tienen este tipo de documentos. Entonces tenemos una gran suerte de que en náhuatl sí existen y los podemos leer y finalmente los podremos transcribir automáticamente para que todo el mundo pueda acceder a ellos. Y ya estoy, ya gracias. pues justo mi pregunta iba más o menos por ahí, porque creo que el náhuatl, a diferencia de otras lenguas, sí que llegó a ser pues la más usada por cuestión política y de la propia cultura y cómo llegó a ese punto antes de la conquista. Y es por eso yo me imagino que la mayoría de textos, pues hay textos que sí que son ya virreinales, pero que sí que tienen como algo, digamos, más formal, como tal vez hay documentos de, no sé, actas de cosas, ¿no? De eventos, de situaciones, también hay descripciones de alguna cosa, crónicas, o sea, debe de haber suficiente cantidad de documentos y de diferentes tipos de documentos para que se pueda hacer este tipo de análisis. O sea, yo me imagino que a diferencia de otras lenguas que tal vez, a diferencia del náhuatl, sí que era borrada, ¿no? Digamos, estratégicamente de la, pues sí, de la cultura, ¿no? Y justo viniendo desde otra lengua a tomar el lugar de la que ya estaba establecida, esta eliminación como que se ve más clara, ¿no? Creo que algo que se hizo acá en México después bueno, incluso durante el tiempo virreinal, pues es justo la preservación, digamos, de alguna forma eh, de la costumbre náhuatl para hacer ciertas cosas que eran del gobierno, ¿no? O sea, que eran como cosas, pues sí, burocráticas y que no realmente pasaban por cosas culturales, ¿no? Que estoy yo pensando tal vez ya en la evangelización y ese otro tipo de cosas que creo que sí era más importante el despegarse y eliminar la cultura que ya existía. Entonces, bueno, no sé si tengan algo que aportar al respecto, o si Edgar sabe algo más. Sí, yo sí. Por favor. Bueno, en,
la razón por la que se llama náhuatl clásico, de hecho, tiene un porqué, y por qué se corta en el siglo XVIII, es porque a partir de eh, la entrada de la familia Borbón en España y de la introducción de las reformas borbónicas en México, bueno, en Nueva España, es que se deja de producir material náhuatl. El náhuatl, en general, de cualquier letra, bueno, de cualquier lengua indígena, ¿no? Entonces, toda la comunicación de parte de la corona española y del virreinato empieza a dejar de como ser bilingüe, ¿no? O sea, o incluso trilingüe, multilingüe. Entonces pasa a ser completamente en español. Y eso empieza en el siglo XVII, 17-18, a pesar de que se sigue produciendo material escrito en náhuatl, puramente en náhuatl, pues no sigue la misma cantidad. Eso quiere decir que en los siglos anteriores, en los siglos XVI y XVII todavía, toda la comunicación institucional, religiosa, incluso la comunicación, yo diría, comunal, popular, era a través de náhuatl. Al final es la lengua más hablada del periodo colonial, es la segunda lengua más hablada en la actualidad aquí en México. Entonces hay demasiado material, tanto pendiente por ser transcrito como que ya lo ha sido. Entonces, si bien el náhuatl, pues obviamente tiene como un alcance sin igual, tanto en el México colonial como en el México actual, hay registros de varias lenguas que también desarrollaron sus propios diccionarios lingüísticos. Obviamente existe también comunicación institucional a distintos niveles en otras lenguas que no fueran náhuatl. Entonces, abre la oportunidad, ¿no? O sea, incluso si fuera una carta de correspondencia, este, por lo menos saber cómo se comunicaban, qué decían, cómo se decían. Entonces, material hay. Y la transcripción, uno pensaría que no tiene como, así que no hay como mucho campo, pero la realidad es que es algo que incluso hoy lo están haciendo y que cuando alguien saca una transcripción en náhuatl clásico es todo un evento. Entonces, material sobre. Ok, muchas gracias, Edgar. La verdad que este trabajo yo lo considero uno de los más importantes que se ha hecho, pues, con respecto a la preservación de la cultura, pues, tanto prehispánica como la actual, porque como bien dices, sigue siendo una de las lenguas más habladas en toda la región y creo que el trabajo futuro vendrá un poquito también con esta idea de pues, llevar, ¿no? Estos trabajos a las masas y pues decirles, aquí está, ¿no? Como bien decían, ya existe una herramienta, ya pueden hacer uso de esa herramienta. Eh, y bueno, quiero con eso cerrar esta sexta sesión del seminario interno. Te agradecemos nuevamente, Edgar, por tu muy fructífera participación. Nosotros nos estaremos viendo la próxima semana, también tanto en Facebook como por aquí por Zoom. Y bueno, los dejamos para que disfruten su fin de semana. Muchas gracias. Pues,